y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Vamos a hacer una pequeña reflexión, sobre todo sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Y es que el Evangelio habla de una virtud que es muy común entre nosotros, ¿no? Todos somos muy humildes, ¿verdad? ¿Sí? De una virtud que es muy común o que nos falta mucho. ¿Cuál de las dos cosas sería? No hablen todos a la vez, porque si no se quedan... La misa de la 1:30 es medio pesada, ¿no? Porque si almuerzan antes, después tienen sueño cuando vienen a misa, ¿no? Entonces, la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. Hay un documento que publicó, que escribió el Papa Francisco junto con el imán de una universidad del Cairo, creo que fue en el 2022, no recuerdo la fecha, pero que trataba, o es, sobre la fraternidad humana. Y en el preámbulo ellos decían, porque todos somos hijos del mismo Dios, porque todos somos seres humanos y todos tenemos la misma condición, somos hermanos. Y es una verdad muy cierta, ¿no? Aquí todos somos igualitos, unos más viejitos que otros, unos más gorditos que otros, con el pelo blanco o calvitos, pero todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, todos caminamos hacia adelante, porque si caminamos hacia atrás no tenemos un ojo detrás para ver, tenemos siempre que girar, ¿no? Todos tenemos un alma, un espíritu, un ánima. Entonces, desde ese punto de vista humano, todos somos exactamente iguales. Más grandes, pero eso son diferencias físicas, materiales que dependen después de las circunstancias de los lugares donde se ha nacido y de la genética propia de los padres. Pero en sí, como personas, todos somos seres iguales y todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Somos seres humanos y eso es lo fundamental. Y luego, para nosotros los que tenemos fe, pues entonces le tenemos un añadido,
porque aparte de ser seres humanos iguales y tener el mismo valor y la misma dignidad, somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios nos hace iguales, porque Dios no tiene ningún privilegio. No es que a este lo quiero más o a este lo quiero menos. Somos todos iguales ante Él. La diferencia está en la respuesta que cada uno de nosotros demos a ese amor que Él nos ofrece gratuitamente a todos. Y entonces, si todos somos iguales, ¿por qué se crea toda esta diversidad en el mundo, en la sociedad? Es cierto que precisamente porque somos seres humanos, pues también tenemos nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Y las sociedades, las comunidades están organizadas de diferentes maneras. Y entonces hay diferencias. Y es lógico también que sea así y hasta necesario, que hayan diferencias en cuanto a la organización de la sociedad. Pero eso no quita el valor fundamental que es la igualdad. Y entonces, bueno, según los estudios que uno haya realizado, según el trabajo que sea, que desarrolle, la profesión a la que se haya dedicado, y todo esto, pues hay maneras diferentes de vivir que cada uno tiene. Y entonces hay quien tiene más bienes, que hay quien tiene, que es muy capaz intelectualmente, que tiene varios doctorados. Hay otro que simplemente pues hace su trabajo, el que sea, en el día a día. Y hay diferencias, es normal, porque todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Pero usted es una, yo soy uno, usted es una, usted es otro, cada uno es diferente. Pero en la sociedad, en la comunidad en la que estamos, si cada uno es diferente, no quiere decir que cada uno tiene que ser igual al otro, no. Porque intrínsecamente y antropológicamente somos cada uno diferentes, no hay uno que se repita al otro. Y entonces de allí viene el hecho de que hayan diferencias y en la organización social pues existan esas diferencias, estratificaciones y hasta divisiones. Es así, la vida en la práctica es así. Ahora, lo más importante no es eso. Lo más importante es que a la base de esta realidad en la que nosotros vivimos y pertenecemos, todos somos iguales. Todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor como seres humanos y como hijos de Dios. Ahora, no solo es necesario que seamos conscientes de que todos somos iguales, también es necesario que lo manifestemos, que lo vivamos y que lo expresemos. Y entonces cuando uno se queda solo en el plano de lo humano, de lo material, pues esas diferencias y divisiones se hacen más evidentes y se hacen cada día más profundas. Y por eso entonces se presentan situaciones como las que estamos viendo en el mundo, en el día de hoy, las guerras, las clases sociales, esa división tan fuerte que existe en la sociedad, en las familias. Vemos las diferencias en comunidades o en sociedades que son muy marcadas, donde están divididos por castas, incluso en el lugar donde se vive, clase alta, clase media, clase baja, en fin, existen todas estas diferencias que son muy marcadas por el mismo hecho de que somos seres humanos y cada uno pues vive según también su propia voluntad y su propia libertad, pero porque olvidamos que a la base todos somos iguales. Ahora, el hecho de que todos seamos iguales, básicamente, intrínsecamente, no quiere decir que todos tengamos que vivir igual, porque quien se esfuerce, quien trabaje, quien logre tener más bienes, pues que viva mejor. Eso es lógico, ¿no? Porque para eso cada uno tiene sus cualidades y sus aptitudes propias para desarrollarlas, y al desarrollarlas, pues tiene mejores niveles o condiciones de vida, eso es normal. Pero lo importante, según lo que dice el Evangelio de hoy, es que eso no sea lo que sirva de catalizador de nuestra vida.
y que no sea esa una actitud que forma parte de mi ser, de mi existencia como persona. Que no me crea yo, que no me sienta yo, que no sea yo, que no actúe yo como más importante que los demás, a pesar de lo que yo sea, a pesar de lo que tenga, a pesar de lo que posea, a pesar de lo que haya logrado, en la base que no sea eso lo que oriente mi vida, porque es allí entonces cuando se convierte en un pecado. Y cuando dice Jesús que después lo llamará el que ha invitado y le dirá: levántate de allí y cédele el puesto a otra persona. Porque siempre todos y cada uno de nosotros conseguiremos a alguien que pueda ser más importante que nosotros. Siempre. Aunque nos creamos lo máximo, hay alguien siempre por encima de nosotros. Entonces, que en la base, a pesar de las diferencias que existen en nuestra sociedad, a nivel práctico, que a la base nosotros seamos conscientes de eso, de nuestra propia condición, que es igual a la condición de los demás. Que no maltratemos a los demás, que no nos creamos más que los demás y que tratemos de vivir en una sociedad de mayor concordia, de serenidad, de paz y de colaboración y de cooperación con los demás. Porque si no, pues al final de cuentas, pues tendremos el premio de lo que hayamos podido hacer bien, o tendremos el castigo, podemos decirlo, por aquello que no hayamos podido hacer bien. Él decía en un comentario por allí que leí, la persona humilde es mejor recibida que la persona que es generosa, que es dadivosa. Porque la persona humilde también es dadivosa, en lo poco o lo mucho que tenga, también es dadivoso, pero no porque dé, solamente porque dé, sino porque desde su corazón, desde su ser de persona, ya se da al otro y no se impone sobre el otro. Entonces, que nos quedemos con este pensamiento en esta celebración. Todos somos iguales, no podemos ser o no somos superiores a los demás, tenemos la misma condición. En la sociedad hay divisiones por la misma forma de organización de nuestra sociedad, y es lógico y es natural que lo sea, pero que nuestra actitud sea constante en reconocernos simples, sencillos, humildes, para poder estar al lado del otro, junto al otro, que al final de la vida es lo que más cuenta. Lo que hayamos podido vivir con humildad y lo que hayamos podido hacer por los demás en humildad. Y por eso la última parte del Evangelio del día de hoy, dice Jesús en la parábola: cuando preparen un banquete, no inviten a aquellos que después lo van a invitar a usted, porque ya con eso le pagan la invitación suya. Invite a aquellos que no podrán invitarlo, para que el premio lo reciba es en el cielo. Es un llamado a que a partir, como decíamos hace un momento, a partir de esa humildad que debemos vivir y practicar, pues seamos abiertos y generosos con los demás. Porque una persona orgullosa no se relaciona con el otro o con los demás de manera libre y espontánea. A lo mejor lo hace solamente para, en su orgullo, dar y ser reconocido. En cambio, una persona humilde profundamente en su ser se relaciona con los demás, aunque no dé de lo que tiene, de lo poco, de lo mucho que pueda tener. Pero ya su persona es un don para los demás, y eso tiene mucho más valor que el simple dar de cosas materiales. Que el Señor entonces nos ayude a entender, a comprender y sobre todo a interiorizar esta verdad que nos ha presentado en el Evangelio de hoy.